Muy buenas tardes, mis queridas hermanas catequistas. Es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes el tema de este día, el tema de esta semana de formación, que es los métodos en la catequesis. Vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor para que bajo los auxilios de su Espíritu Santo podamos ser buenas catequistas y al mismo tiempo saber aprovechar este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestra mente y nuestro corazón, para que el llamado a ser catequista en este año sea de gran bendición en mi vida, en mi parroquia y en todos aquellos que estarán bajo mi cuidado. Quédate con nosotros en esta jornada, en este tema, para que podamos comprender con alegría este llamado privilegiado que nos haces. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy nos toca hablar de la metodología, que es muy importante en la catequesis. El objetivo de este tema es reflexionar sobre la importancia de los métodos. Vamos a citar algunos números del nuevo directorio de la catequesis y saber que los métodos nos ayuden a cumplir el objetivo de cada uno de los temas y nos ayudan también, por supuesto, a tener la mejor manera de hacer que el encuentro entre los niños o adolescentes se pueda dar con Jesús vivo, con Jesús que está presente en sus vidas. Pues quédense con nosotros. Si tienen alguna duda, lo pueden poner ahí y trataré de ir respondiendo. Estoy viendo sus mensajes, gracias por conectarse. Si en nuestra vida personal vemos o hacemos una memoria agradecida que nos invita el Papa, yo te preguntaría, catequista, ¿quién ha sido parte de lo que hoy tú eres? ¿Quién ha sido esa catequista, él o ella, que ha infundido en tu vida espiritual, en tu encuentro con el Señor? ¿Quién ha incidido de tal manera en tu vida que te ha hecho mejor persona, mejor cristiano? Y si hacemos un recuento, digo, no, a lo mejor no somos muy grandes, pero ya tenemos historia, ya tenemos años, pues bendito Dios, quiero pensar que los vamos a encontrar a más de una persona que nos ha enseñado el camino de la fe, a más de una persona que nos ha enseñado el valor o la importancia que tienen los valores tanto humanos y cristianos. Y podemos pensar en esas personas y darnos cuenta que a lo mejor la enseñanza que nos dieron no fue magistral, no fue con palabras muy elocuentes o no fue en una predicación o clase de catecismo muy brillante en cuanto al espacio, los adornos o los recursos, sino se queda en nosotros de una forma como sello, impregnado ahí lo que ha dado de corazón, lo que brota no solo de un conocimiento intelectual, sino de una convicción, de algo que nos está compartiendo porque lo cree, porque lo vive. Se trata pues este tema de sí valorar la metodología, pero nos invita a que tú y yo tengamos una fe profunda, a que tú y yo podamos cada día responderle de una mejor manera a Dios nuestro Señor, porque la responsabilidad y el privilegio de sembrar en el corazón, en la vida de estos niños y adolescentes es grande. Siempre hay que pensar que los niños que tengo en el grupo quizás mañana no estarán, quizás sus vidas cambiarán de alguna manera,
dadas las circunstancias de una vida vulnerable que todos tenemos, pero que tú sepas que le vas a dar lo mejor, y lo mejor es Jesús, y lo mejor es el mensaje vivo, actual, que no caduca, de la palabra del Señor. Bien, hablando de los métodos, nuestro maestro en la catequesis siempre será Jesús, no hay otro. El número uno para aprender de la enseñanza viene siendo Jesús, y con ello pues nos encontramos con todos los evangelios, ¿verdad? Con los 4 evangelios donde se describe lo que Jesús hacía, cómo lo hacía, qué recursos utilizaba para instaurar el reino de Dios, y nos damos cuenta que fue de una forma muy cotidiana, una forma muy sencilla, pero que sabe llegar, que supo llegar y tocar los corazones de las personas y transformar su vida y darles la oportunidad de una vida con Dios o de una vida mejor. De la misma manera tendrá que ser lo que tú y yo hagamos en la catequesis que hoy se nos encomienda. La iluminación de este texto está basada en la parábola del sembrador, que seguramente ya no la sabemos. Es ese sembrador que va tirando, va entregando, va dejando, va depositando la semilla en diferentes tipos de terrenos. El terreno de los niños y de los adolescentes, digámoslo así, es un terreno virgen, es un terreno bueno, tiene que ser un terreno bueno. Es un terreno adecuado, es un terreno dócil, es un terreno moldeable. Entonces, el reto está que tú y yo, como seguidores, discípulos de Jesús, continuadores, es la palabra que voy a usar, continuadores de la obra de Jesús, tenemos que ser el buen sembrador. Y aquí es donde los métodos que lleguemos a utilizar juegan un papel fundamental. A ti y a mí nos toca el número primero que nos brindan aquí del nuevo directorio general, es el número 94, que dice: la importancia de la catequesis es tal como el misterio de la encarnación. De ahí está inspirada la pedagogía de la catequesis. ¿Eso qué quiere decir? Que ese mensaje divino lo tenemos que encarnar, implantar en la debilidad o en la fragilidad, en la cotidianidad de la vida de nuestros pequeños. El mensaje que vamos a dar es grande, es divino, es eterno, es la verdad, pero lo tenemos que desdoblar, lo tenemos que bajar de una forma tal que se valore y se vea como algo que les toca también a ellos. A veces algunos niños o algunos adolescentes donde la familia no vive una fe continua, una fe cristiana comprometida, pueden entender nuestras clases o nuestra sesión del catecismo como un cumplimiento, como algo que me tendré que aprender de memoria en preguntas y respuestas, como algo que me tendré que aprender de memoria en algunas oraciones, pero ya haciendo o dando las respuestas adecuadas y aprendiéndome las oraciones que me piden, ya la hice. No se trata de eso el catecismo, se trata de ir enamorando al niño y adolescente de Jesús, de las verdades de fe, y para eso será muy importante encarnar, dejar implementada ese amor, esa verdad, esa palabra del Señor en las vidas de estos pequeños, para que vaya creciendo y el día de mañana pues dé frutos. Dice el número 95, la catequesis no sigue un método único, está abierta a valorar diferentes métodos. Al hablar de la catequesis, la mayoría usamos un método muy conocido: ver, juzgar y actuar.
pero en la práctica, aunque en el esquema de sus libros de texto sí se use esta metodología como tal, el término de este tema es amplio. Significa que no voy a desperdiciar ninguna herramienta, ningún método, ninguna forma que me ayude para poder dar el mensaje salvífico a las personas. Por ejemplo, hoy estamos en las redes sociales, hoy estamos en Facebook, no vamos a desperdiciar nada. Es un método de red social, es un método nuevo que la pandemia nos está orillando a utilizar, nos es útil, cumple con las expectativas o las funciones que en este momento queremos, lo tomamos. Ahí está lo padrísimo. Habrá quien por su edad, por las circunstancias de vida, por los recursos que se tenga, que no pueda utilizar las redes sociales, que no tenga los medios. Bueno, no está cerrado a que también se haga de una manera presencial, o no está cerrado a que en cierto momento en la catequesis tengamos un encuentro grupal, etcétera. Lo que quiero destacar es que cuando hablamos de ser unos buenos catequistas, no podemos desperdiciar, no podemos marginar, no podemos quitar la posibilidad de usar alguna herramienta si ésta conviene para el objetivo de nuestra catequesis. Dice pues en el número 197, yo no sé si tengo que estar citando los números para que vean de dónde está. Yo no sé si ustedes tengan el texto, pero de todas maneras trato de seguir, casi no tengo eso, pero trato de seguir ordenadamente lo que me han pedido. En su contenido y en el método, la catequesis tiene que guardar siempre un proceso, ¿sí? No se trata de que resuene solo la palabra de Dios, de hablar cosas bonitas a los niños o adolescentes, sino de crear en ellos un proceso de fe, un proceso de vida cristiana. Por lo tanto, será importante poner atención en el espacio donde Dios también hable, ¿sí? Cuando uno se expresa, a veces utiliza términos o ejemplos o algún canto, y eso ya lo veremos más adelante, pero usa ciertas formas de ser o de compartir que de una forma misteriosa, como don de Dios, le llegas al corazón a la persona, le llegas y le tocas ese sentimiento que en este momento de la charla o de la clase del catecismo le puedes tocar al corazón al niño. Y entonces es ahí donde el reloj o el tiempo no tiene toda la fuerza. La fuerza está en escuchar el ejemplo, el hecho de vida que quiera compartir, lo que quiere expresar, una palabra, y si es una palabra que sale del corazón de ese niño o de ese adolescente, lo podemos poner como punto de referencia para la siguiente enseñanza dentro de nuestra catequesis, etcétera. Es aquí ya, diría yo, una cierta habilidad que ustedes tendrán que ir despertando para aprovechar al grupo que se tiene, ¿sí? Hoy me toca estar con Juanita, María y José. Bueno, con la experiencia que entre ellos se dé por medio del espacio que van a utilizar, ahí sí, no sé cuál método exactamente van a utilizar, si por red social, por grupo de WhatsApp, de forma presencial, pero de la manera que lo hagan, siempre hay que hacerlo personalizado, teniendo muy en cuenta quién es parte del grupo de la catequesis que yo soy responsable, integrando a todos y valorando a todos. Bien, qué importante es que el catequista en la metodología que utilice vea que Jesús siempre utiliza parábolas, siempre utiliza ejemplos
vivenciales o de hechos que en aquel momento, en el momento de Jesús, pues eran muy cotidianos, como puede ser el campo, como puede ser el pastor con las ovejas, como puede ser los que contratan y las monedas y las vírgenes prudentes, etc. Hoy nosotros tendremos que darles, aparte de lo que venga en el texto y aparte de respetar lo que ahí se nos indique, sí, para poder desdoblar el mensaje, dar ejemplos muy concretos y sencillos que ellos nos puedan entender. No sé, depende de qué esté hablando usted, pero a lo mejor valdrá la pena. ¿Verdad que es muy fácil llegar a una tienda y comprar la hamburguesa en el Cash Junior o en... bueno, Jesús, Dios, espera que cuando llegue a ti esté ahí ese fruto, ese don, etcétera. No sé, algo, depende de la materia, depende del tema, pero algo que ellos vean y digan, sí, cierto, es verdad, sí, para que ellos puedan hacer una comparación en su mente. Se vuelve algo sensible porque lo miran de forma cotidiana y entonces la aplicación o el mensaje les queda más claro. La catequesis, en el número 199, no puede descuidar la relación que hay entre el mensaje divino, el mensaje salvífico, la buena nueva y la vida del niño, del adolescente y de la familia de este. Lo dije hace rato, pero lo vuelvo a subrayar porque así viene y qué importante es. Porque corre el peligro la catequesis de hacer incompatible, por usar una expresión, hacer incompatible la vida de Dios y la vida de nosotros, o la vida humana, la vida divina y la vida humana. De tal manera que se convierte en un divorcio antes de casarse, se convierte en una separación antes de tener la experiencia de estar unidos y de haber enamorado. Entonces, cuidado, catequistas, aquí la importancia de que preparen bien su clase, que la clase ustedes la comprendan de primera mano, bien, de que la ensayen hacia ustedes mismas para saber cómo exactamente lo deberán de bajar a los niños. Dice pues en el número 200, la catequesis debe de valorar la experiencia humana, que sigue siendo la meditación prioritaria para acceder a la verdad de la revelación. Jesús, cuando tiene los encuentros con las personas, parte de la vida, parte de la vivencia, no sé, ejemplo, samaritana, fue una revelación y un mensaje profundo, la fuente de agua viva, pero empezó con algo meramente humano y algo accidental, sin trascendencia. Tengo sed, aquí está el pozo, tú tienes un cántaro, pues dame, ¿sí? Y luego Jesús se interesa por su vida. Llama a tu marido. No, pues que no tengo. Ahí da la oportunidad de un diálogo para después entregarle, para después dejarle, para después darle una revelación profunda. Y esta mujer, ¿sí?, se convierte en una evangelizadora. Inmediatamente va y dice, he encontrado un gran profeta que ha revelado mi vida, etc. Así nosotros en la catequesis tenemos que hacer ver a esos niños, esos adolescentes, hacerlos sentir importantes, muy amados de Dios, tocar sus vidas para después, preocupándonos cómo están, cómo se sienten, la vivencia de la semana, etcétera, 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 poderles entregar un mensaje mayor. Bien, en los métodos que utiliza la catequesis está hacer el memorial. Siempre la catequesis va muy en relación a lo celebrativo. La catequesis enseña los misterios de nuestra fe y por lo tanto va muy en relación con las celebraciones litúrgicas o las celebraciones de religiosidad popular, etc. Pero
tiene en esa metodología que deben de utilizar los catequistas, poner mucho cuidado que no es lo mismo celebrar el 16 de septiembre para dar el grito y como una fecha civil, ¿sí?, que una fecha religiosa, que una fecha o una celebración de los misterios de nuestra fe, ¿sí? Debe de haber en nosotros una memoria agradecida por lo que Dios ha hecho con nosotros, pero al mismo tiempo de que recordamos el poder que tuvo antes, que tuvo ayer y que se nos revela en las Sagradas Escrituras, reconocer y celebrar que ese mismo poder de Jesús lo puede manifestar hoy y lo manifiesta hoy Jesús en mi vida, en la vida comunitaria, en la vida de la humanidad. Hay mucho cuidado y es responsabilidad nuestra saber hacer bien esta metodología de hacer memoria, de hacer un memorial. Y de hecho el Papa, cuando explica las partes de la misa, habla de varias formas: el tener una memoria agradecida, el tener la capacidad de encarnar en nuestra propia historia, en nuestra propia vida, la pasión de Jesús o los misterios salvíficos del Señor. Otro punto en esta metodología que utilizamos nosotros será el lenguaje. El lenguaje que utilizamos para dar nuestra catequesis debe de ser un lenguaje pues no muy elevado, porque los niños luego no nos van a entender. Tiene que ser un lenguaje claro, fácil, digerible. Tiene que ser un lenguaje que aún los hechos bíblicos o lo que venga en el libro de texto se conviertan en hechos de vida, en algo que se comprende. De tal manera que podemos utilizar una herramienta del lenguaje narrativo, de hacer de la lectura de los textos bíblicos una buena narración, una buena entonización de la forma en cómo vamos expresando aquel acontecimiento, para que se queden así, perdone usted, pero se quede picado, ¿sí? Si nosotros hacemos bien la exposición de un tema, la gente se queda con ganas de más, y al niño tenemos que cautivar su mente, y más los niños de ahora. Yo no sé si me den la razón o no, pero a usted y a mí, y mire que no estoy tan viejita, pero de todos modos tengo 47 ya, a usted, a mí, nos sentaban en una silla y nos decían: no te muevas, y no te movías. Nos decían: haz esto, y tú te concentrabas y hacías eso, porque si no había el riesgo que mamá, papá se enojaba. Pero los niños de ahora son muy hiperactivos, los niños de ahora tienen 1000 cosas en su mente, y entonces tenemos que hacer una catequesis dinámica, una catequesis con varios lenguajes, uno de ellos pues verbal, narrativo, con hechos de vida. Otro es el lenguaje por medio del arte o del dibujo o de las imágenes que podamos estar utilizando para cautivar a nuestros niños. Había no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero sí en libros sobre la catequesis, hablaba que hoy las nuevas generaciones aprenden más viendo que escuchando. Entonces nosotros, como buenos catequistas, tenemos que explorar todos los sentidos del niño, ¿sí? Sí es importante que el niño nos escuche, pero también será muy importante tener en cuenta lo que ve, y suponiendo que lo vamos a hacer por estas redes sociales, ¿sí? Yo tengo que tener cuidado que lo que se ve atrás no sea un distractor, ¿sí? No vaya a estar la cocina o el gato o el perro pasando, o a lo mejor mi hijo o mi nieto que estoy cuidando está con las caricaturas o la tele atrás. Tengo que cuidar todo el espacio visible para que la catequesis pueda ser de una manera concentrada. El lenguaje de tocar, de hacer alguna dinámica con los niños,
para comprender mejor, ya sea al principio o al final, no sé, en el orden que el texto lo dicte, pero sí echar mucha creatividad, echar un plus de tu parte como catequista para que hagan algo didáctico, para que muevan sus manos y puedan tocar, sentir, oler, no sé, todos esos sentidos nos ayudan a poder aprovechar o a poder tener el alcance mucho mayor en la catequesis. Otro recurso de lenguaje puede ser también, por supuesto, el de la música, ¿sí? Y a los niños les encanta aprender cosas nuevas. Tengo una sobrina que es un amor, con la que más convivo, tengo más, pero tengo una sobrina nieta que le dicen, y viene fascinada del kinder porque se aprende una canción y lo que han de ver, y aquí confesión pública, me pone a bailar a mí, que no me gusta bailar. Me pone a bailar a mí y aprenderme la cancioncita porque ella se quedó fascinada con esa canción. Qué padre sería que la forma en como tú das la catequesis le quede tan fascinado al niño, perdón la expresión, pero que le ponga gorro a sus padres o con aquellos que viven, abuelito, tía, etcétera, queriendo compartir lo que aprendió en la catequesis. Eso sería fenomenal. No sé si a ti te haya pasado, pero por ejemplo a mí, que me dio catecismo Elda Hernández, no sé si se acuerdan, si la conozcan, si tuvieron la dicha de conocerla, pero ella era como un himno nacional. Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me... Y no canto más porque no, eso no es lo mío, estoy medio desafinada, pero me hacía que yo me fuera caminando a mi casa cantando esa canción. La hacía que se quedara ahí implícitamente la canción y curioso, porque a veces en la escuela cuando las cosas no iban a bien o demás, cerraba mis ojos y decía, yo tengo un amigo que me... No sé, Dios se vale de muchas cosas que tú utilices, tú eres un puente, ¿sí? Y si en ese puente usted pone muchos recursos y en los recursos pone mucho amor para con los niños y adolescentes que le toquen a usted, sean 5, 10, 20, los que vaya a tener este año, y no solo eso, sino aparte hace una preparación previa, estudiando la catequesis que le corresponde, ¿sí? Y haciendo oración por los niños que le van a tocar, por la disposición de su alma para el momento de la catequesis. Si usted hace oración para que el Señor la utilice como buen instrumento para el catecismo, va a ser otra cosa, va a ser de gran éxito en medio de esta crisis de pandemia, en medio de las realidades de la nueva normalidad, nueva situación. Dios puede seguir obrando maravillas en niños y adolescentes y en familias completas porque cuenta contigo, porque cuenta conmigo para hacer esto. Les pido, porque no veo reloj, cuánto tiempo me queda, si 2, 3 minutos, ahí me lo hacen saber y yo le corto, porque yo voy para largo, pero sé que tendrán otras cosas que hacer. Ciertamente nada más me falta un punto. En estos lenguajes, por último, vamos a dejar o estamos dejando el lenguaje digital. Estas nuevas plataformas digitales, el Facebook, el Zoom, el WhatsApp y demás, son nuevos lenguajes, son nuevas formas, pero hay que aprenderlas, no hay que tenerles miedo, hay que aprender, y si alguien no sabe, hay que tener la humildad para pedir ayuda y el otro tener la docilidad para prestar esa ayuda. Entre todos hay que hacer lo posible para que esta catequesis o esta misión que Dios nos ha encomendado lo podamos hacer como Dios la quiere, como Dios se lo merece, o sea, excelente. Por último, está el punto de que esta metodología debe de ser o debe de tener muy en cuenta la experiencia comunitaria.
Y yo lo pondría en dos niveles o en dos puntos. La experiencia comunitaria, ustedes como grupo de catequistas de una parroquia o de nuestra parroquia, tenemos que ir despertando el sentido de pertenencia. Somos el grupo de las catequistas de la parroquia de Cristo Rey, somos el grupo de catequistas del decanato de Piedras Negras Poniente, somos el grupo de las catequistas que formamos la diócesis, no sé. Pero nunca andar, nunca sentir, y perdón mi forma coloquial de decir las cosas, como hebra suelta. Aquí lo importante no es cuánto sabe usted, porque a lo mejor sabe mucho. Lo importante es que usted forma parte de la parroquia y la parroquia le envía a esos niños, a esos adolescentes para prestar determinado servicio. Usted es muy buena y usted es Superman y sola puede, qué bueno, pero lo más importante es que forma parte de la familia de las catequistas. Hay que ir creando y dándole valor o recuperar el valor y el sentido que tiene esta experiencia de comunidad. En alguna parte, en alguna parroquia, aquí no, porque ustedes son muy santas, líbrenos nuestro Padre Dios, pero hay catequistas que a las reuniones con las hermanas del SEDEC no van porque ya se lo saben. A veces no van a las reuniones de la parroquia porque, sí, ya me lo sé, está fácil, que me pasen nada más los avisos. No se trata del aviso, no se trata de lo económico o de lo activista que pueda llegar a ser ese ministerio de las catequistas, sino independientemente del dinamismo que sí hay, que sí se tiene en esta catequesis, es el sentido de pertenencia. Un ministerio mayoritario en nuestra diócesis, y no solo en la diócesis, sino en la Iglesia Universal, son las catequistas. Ustedes realmente son una legión de Dios, una legión de almas al servicio de Dios, pero ojalá que estas almas en su interior no estén divididas, no estén con cierto egoísmo o indiferencia, motivo por el cual no cumplen con sus reuniones, no cumplen con ser familia verdaderamente en sus parroquias o comunidades. En nuestro plan diocesano de pastoral, pues queremos ser una iglesia familia. Pues bueno, ustedes como agentes de pastoral catequética forman esta familia de servidores. Segundo, y en lo mismo, pero ahora hacia sus niños. Yo tengo un grupo, tengo un grupo de 12 niños y siempre me faltan 3, ni modo. Sus mamás son flojas, si no quieren y no le dan importancia, no importa, allá ellas, al final simplemente que no me pidan que quieren hacer el sacramento. No, si nos falta uno, no estamos completos. Es aquí donde Jesús da toda una cátedra y sus métodos son métodos de misericordia y sus métodos son métodos de salir al encuentro del otro. Me quedo en este ejemplo que di, lo podemos empalmar con el de Tomás. Cuando Jesús resucitado se presenta a los 12, Tomás no estaba. El Señor fácil pudo tomar una postura como una catequista de este siglo y decir, no es mi problema, no estaba cuando yo fui, hágale como quiera. No hace eso Jesús, y tú tampoco podrás hacer eso. Tendrás que estar atrás de aquel que va lento, atrás o al pendiente de aquel que tiene dificultades para creer. Por eso no cumple, por eso no va, por eso se lo complica todo. Y con ello a veces lastimablemente los papás no cooperan tanto, ¿verdad? Lo entiendo. Pero tú en cada niño, en cada adolescente, tienes que llegar a ver a Jesús que te necesita. O a ver en ese niño, en ese adolescente, el hambre, la sed que tiene de ese Jesús amigo que lo acompaña en las realidades más
difíciles o precarias o desconocidas para nosotros que Él pudiera estar viviendo. Entonces, pues, mis hermanos, esta tarea de ser catequista no es fácil, pero tenemos métodos que nos ayudan, y más que los métodos tenemos un maestro que nos enseña a ser discípulo, y ese maestro es Jesús. Dice pues el Papa Francisco que la mayor característica que debe de tener los catequistas debe de ser la alegría de servir, la alegría de prestar sus manos, sus pies, sus labios para poder comunicar la buena nueva a los niños. Por eso, para poder tener una buena experiencia cristiana, ustedes como adultos y los niños y adolescentes en la etapa de vida que están llevando, es importante preparar muy bien, con mucho amor, con una oración previa, nuestras catequesis. Preparar bien nuestra sesión que vamos a tener en la catequesis y darnos la oportunidad de evaluarnos y que nos evalúen para poder servir mejor. ¿Dudas, preguntas, soluciones, quejas? Pues ahí se las hacen llegar a la coordinadora. Yo fui invitada solo para este tema, pero es un gusto compartir con ustedes la fe, es un gusto motivar el ministerio de la catequesis, que sé que lo hacen con mucho amor, con mucha entrega, pero también sé que somos capaces de dar más en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia. Dios cuenta con ustedes y nosotros contamos con Dios. Nos despedimos poniéndonos en manos de María Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.